Muy buenas tardes, queridas compañeras y queridos compañeros, amigos y amigas de la República Bolivariana de Venezuela, de Cuba y de otros países que acompañan este proceso de formación liderado por la Universidad Bolivariana de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y del Centro Internacional Miranda. Me complace mucho conocerlas y conocerlos, volver a mi casa, que no solamente es Venezuela, sino también son mis afectos, como es la Universidad Bolivariana y el Centro Internacional Miranda, donde tuve la alegría y la satisfacción de compartir durante unos largos 2, casi 3 años de asesoría, en la época en que, después del golpe, se abrió en Venezuela un proceso que nunca hay que olvidar, que es el de la solidaridad internacional. Por los años 2004-2005 se crearon los encuentros internacionales de solidaridad con la Revolución Bolivariana y centenares de hombres y de mujeres de todo el mundo y estuvimos aquí participando y aportando a este singular proceso que conmovió la conciencia histórica de América Latina y del mundo. Yo tuve el privilegio de ser seleccionado, nombrado asesor cooperante internacional en el Centro Internacional Miranda, y como dice el profesor Hurtado, aquí todavía están los pendones, no solamente uno, sino fueron centenares de seminarios que hicimos por todo Venezuela y aquí en este Centro Internacional, y por eso quiero decir que he vuelto a mi casa, he vuelto con alegría a esta casa y con gratitud recíproca comparto con todas y con todos ustedes este trabajo. Quiero agradecer de manera muy especial al señor viceministro del Poder Popular de la Educación Universitaria, el profesor, el amigo, el colega, el doctor Luis Bonilla, a la doctora Marisa Capote de la Universidad Bolivariana, entrañable compañera y colega de ideas y de proyectos, al profesor, amigo y entrañable camarada Omar Hurtado, a todas y a todos los profesores que hicieron posible mi participación y mi presencia, a las trabajadoras del Centro Internacional Miranda y a los trabajadores que algunos de ellos veo por acá. Me congratulo mucho, de verdad, de estar aquí en esta casa de estudios, en esta casa del pensamiento, que, como he dicho, muchos estuvimos aquí de todo el mundo por un compromiso, por la revolución, por la defensa de lo que Venezuela viene construyendo y sobre todo planteándonos un reto fundamental, la transformación radical de la educación. Y quiero en particular resaltar la participación de los trabajadores y trabajadoras, con quienes también en mi época de cooperante acompañé a algunas organizaciones populares y algunas organizaciones de trabajadores que modestamente requerían nuestro concurso, y tuvimos importantes debates. Algunos de ellos fueron hechos fuera de este espacio institucional del Centro Internacional Miranda, sino fue la calle también, y fueron otras organizaciones
de trabajadores bolivarianos, por ejemplo, las federaciones de profesores, de maestros bolivarianos, acompañé esa discusión sobre el proyecto pedagógico. Luego, tengo que decirlo en esta introducción, mi afecto y mi alegría por regresar aquí, a esta tierra de mis amores. Yo quiero resaltar entonces que esta iniciativa de la maestría hace parte de uno de los propósitos que el Foro Social Mundial de Educación se realizó en la ciudad de Caracas, muy importante. Yo creo y felicito a las autoridades y en particular al compañero Monilla y a la profesora Capote, porque delegaciones de todo el mundo aquí en Caracas manifestaron, digamos, un gran interés por el desarrollo de la formación en distintos campos. Por eso ahí aprendimos un lema que lo he difundido por todo el mundo, algo que aprendí de esta revolución, y es el emblema de Francisco de Miranda: aprender del mundo, difundir lo nuestro. Ese es un eje analítico fundamental hoy para el diálogo intercultural, para la construcción del conocimiento, para la búsqueda de alternativas, nuestra reconstrucción de saberes con el mundo, porque somos mundo, somos parte del mundo, pero a la vez tenemos nuestro mundo, lo nuestro. Y lo nuestro es lo que la historia, el movimiento social, obrero y popular y la revolución en concreto han ido edificando en medio de luchas, de tensiones, de contradicciones, de las cuales algunas voy a señalar en el campo de la pedagogía, de la teoría crítica, de la pedagogía crítica, del pensamiento pedagógico latinoamericano y del movimiento social de la pedagogía. Es decir, luego en nuestro diálogo ustedes encontrarán en mí un compañero, un colega, otro compañero que hemos estado aquí acompañando esta experiencia en un momento singular de la historia. Bien, mi trabajo se divide en 6 grandes partes. Voy a hacer un gran esfuerzo para sintetizar esas 6 partes, sugerir algunas lecturas, proponer unas pesquisas y sugerir también, digamos, una interlocución, un debate sobre estos temas. Un primer punto que voy a abordar es lo que yo llamo el fractal del pensar crítico. Ustedes saben que el fractal es una noción de la geometría, también de la física. Utilizo la noción de fractal no como calidoscopio, sino como unas configuraciones del saber, o para decirlo en cristiano o más sencillo, una matriz teórica para construir un horizonte, o para ubicarlo en términos del pensamiento latinoamericano, una distinción entre reflexión epistémica y reflexión teórica. Las dos no son lo mismo. Vamos a hacer un esfuerzo por ubicarnos en un horizonte paradigmático, en un horizonte epistémico y teórico. No podemos mirar el mundo
simplemente con nuestros ojos. Nuestros ojos, nuestros cuerpos, nuestros lenguajes son también construcciones históricas. No hay una noción, no hay un concepto, que por importante que sea, que no haya sido construido históricamente, socialmente. Trabajo no es una noción natural. Valor del trabajo no es un concepto que uno vea. No existe valor del trabajo en la naturaleza. Y para decirlo de manera simple, nosotros podríamos decir igualmente, nuestros ojos no nos dicen si la Tierra es plana, por ejemplo. O al contrario, nos dan una ilusión que efectivamente sí la Tierra es plana. ¿Con qué constructo, permítame la redundancia, construimos el mundo? Porque la realidad no es una cosa. La cosa es la construcción de una realidad. Y por eso, esto que podríamos denominar una base epistémica y una base teórica, es clave para abordar discusiones fundamentales en pedagogía y en educación. Porque no son las cosas ni los hechos los que nos hablan. Nosotros, sujetos, mujeres, hombres, pueblos, historias, naciones, juventudes, mujeres, hombres, afrodescendientes, leemos la realidad desde perspectivas construidas históricamente. Eso que pareciera el ABC, algo supuesto, admitido, reconocido, termina siendo lo más complejo. Porque, por otro lado, esas construcciones son histórico-culturales. Son construcciones culturales de visiones del mundo, de posiciones sociales, de clase o de momentos históricos concretos. Entonces no hay una construcción histórica a priori natural preestablecida, sino que necesitamos dar cuenta de cuál ha sido la historicidad de los conceptos. Por eso 1 más 1 no son 2. No, en ciencias sociales no son 2. Un obrero más un burgués no son 2. Pero 1 más 1 tampoco, en una relación histórica, es igual a la suma de de los elementos o términos. Yo quiero entonces insistir en la historicidad de los conceptos. Quiero señalar que para la educación comparada, como para el pensamiento crítico, para el pensamiento pedagógico, es fundamental situarnos en la historia. Nuestro pensar es situado. No hay, llamémoslo así, una eternidad del concepto, no lo hay ninguno. Y por más revolucionario que haya sido un determinado pensamiento, es un pensamiento revolucionario situado de la historia. Para aquellos que fueron los más revolucionarios, se aplica la misma ley o la misma regla. Todo pensar es un pensar histórico, situado, concreto, construido arbitrariamente. Y la arbitrariedad no quiere decir capricho, antojo, porque la lógica en la que venía el proceso histórico de Venezuela fue producido por una disrupción, por una arbitrariedad cultural, una arbitrariedad histórico-política. Cuando utilizo arbitrariedad, es una noción traída, por ejemplo, en la sociología política de Pierre Bourdieu. Si utilizo el concepto
de historicidad me reafirmo mucho en la tesis de pensamiento de Marx y de mi gran amado pensador Antonio Gramsci y de Walter Benjamin. Entonces, esta historicidad de los conceptos es clave para ubicarnos en el entramado, en la matriz, en el escenario de lo que vamos a hablar. Por el otro lado, en el sentido o la potencia del saber pedagógico también tiene una connotación de ser una construcción colectiva. Si bien hay elaboraciones individuales y actuamos como individuos, pero somos ante todo colectivos construidos en unos procesos muy determinados. Luego, un aprendizaje o una visión de la pedagogía necesariamente tiene que estar vinculado a una idea de lo común, que quiero resaltar hoy como otra categoría: lo común. Lo común no es la suma de todos. Lo común es una categoría muy movida actualmente por pensadores y pensadoras críticas contemporáneas de América Latina y del mundo. Lo común. Me refiero a pensadores, a mujeres pensadoras tan importantes como Silvia Rivera Cusicanqui, Bolivia. Me refiero a pensadores latinoamericanos, Pablo González Casanova, un italiano que ha venido por acá, Toni Negri, otro tipo de pensadores de distintas perspectivas, pero siempre acompañando los procesos de la historia. ¿Qué es lo común? La construcción de lo común. Ese es otro eje que yo quiero resaltar hoy en la idea de la historicidad y de la construcción de un saber pedagógico crítico emancipador. Lo común, que no es la suma de las partes, ni es la convergencia de todos, ni es tampoco la otredad. Siendo otredad, de todas maneras, lo común viene a ser una construcción sobre el proceso en el que ciudadanas y ciudadanos, trabajadores o pueblos concurren y construyen. Por supuesto, una valoración de la potencia del saber tiene que estar marcado en la dimensión de las tendencias epocales, en los ciclos de desarrollo. No, porque la historia no se desarrolla hacia un fin, ni va de grado en grado, ni se degrada tampoco. Ni la historia en sentido kantiano de Immanuel Kant no va hacia un fin predeterminado. No hay una fatalidad de la historia, porque la historia no hace nada. Quien hace la historia son los trabajadores, los pueblos, los simples, expresión gramsciana, los simples y simplici, los simples. Entonces, la comprensión de la época es clave para el pensar crítico, porque no estamos en la época del modelo demoliberal, progresista de bienestar, aunque pudiésemos recurrir en una y otras latitudes a conceptos del estado de bienestar o a ideas liberales. Ahí voy a plantear un debate importante: hasta dónde una revolución o el proceso de América Latina lee en clave revolucionaria y emancipadora una noción liberal. Por eso es clave, ahora que voy a especificar, voy a organizar cada uno de estos ejes en esas tendencias. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos hoy? Necesitamos situar
nuestro proceso de formación, nuestra construcción discursiva en un horizonte histórico. Pero ese horizonte histórico no es ciclotímico, sino es un horizonte histórico construido, y para eso necesitamos la noción de época histórica, de época. ¿Cuál es la época hoy del capitalismo mundial? Sin comprender eso, no entendemos ni la revolución, ni no sabemos para dónde vamos. De otro lado, quiero entonces decir que entiendo por fractal del pensar crítico, que es por primera vez que sostengo en este sitio, en esta casa de saber, esa noción que ya he publicado. No es nada original. Se me antojó por asociarla a una expresión popular del triángulo amoroso. Porque un fractal es un triángulo. El triángulo amoroso son tres jugando y construyendo. ¿Cuál es la idea? Que hoy en la pedagogía, que hoy el pensamiento crítico, en un horizonte liberador, debería alimentarse de tres grandes dimensiones. Ya Venezuela, la revolución había dicho una noción que aquí yo la analicé y la discutí mucho a propósito del árbol de tres raíces. Sigue jugando el tres. Venezuela también jugó con el triángulo amoroso. Simón Rodríguez, Simón Bolívar y el general Ezequiel Zamora. Yo me inventé el triángulo amoroso para burlarme de alguien y de quienes consideraban que el saber es monotético, monológico y estructurado sobre un solo campo del saber, sobre un solo campo del conocimiento. Es decir, por ejemplo, el marxismo. Sí y no. Por supuesto que sí, porque el marxismo tiene una fuerza creadora, una potencia, sobre todo y muy especialmente después de ese terrible colapso que significó el socialismo real, pero que sirvió, entre otras cosas, para mostrar, para revelar la grandeza de otro marxismo. Aquí tuvimos oportunidad de estudiar pensadores y pensadoras totalmente olvidadas y desconocidas de toda la tradición marxista. Por ejemplo, Rosa Luxemburgo. Muy importante. Pero ante todo, mis dos grandes amores, Antonio Gramsci y Walter Benjamin, porque en la época del fascismo y del estalinismo silenciaron el pensamiento crítico. Pareciera ser una contradicción que en el marxismo existiese una escuela crítica, que uno supone que el marxismo es crítico, pero si vamos a la luz de la historia, un marxismo esclerotizado, un marxismo dogmatizado, hecho religión del Estado, produjo desastres para la humanidad entera, no solo para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La revelación de otro marxismo muy significativo, incluyendo a Trotsky, que, dicho sea de paso, importantes dirigentes de este proceso revolucionario, encontraron en estos pensadores y pensadoras unos lugares de interlocución, de debate y discusión. Siempre el presidente Chávez, en varios de sus discursos,
una referencia muy fuerte a Gramsci, una referencia fuerte a Trotsky, pero no como moda, no como estribillo, sino porque encontró en ellos un marxismo abierto, un heterodoxo, plural, un marxismo no cerrado, que es clave para plantearnos el debate de la emancipación, de la pedagogía y del pensamiento crítico. El fractal quiere decir que es, por un lado, toda la tradición revolucionaria crítica del marxismo, que está en proceso de recuperación, que no sabemos la magnitud, que no conocemos la magnitud de este pensamiento.